El fin de semana que viene, la iglesia El Faro estará cumpliendo 5 añitos. Mire, somos chiquitos todavía, tenemos 5 años recién. Así que vamos a organizarle. Voy a pedir después, obviamente, a mi esposa con el equipo de damas que nos ayuden a organizarnos, y tendremos el próximo sábado, entonces vamos a tener todo lo que va a ser una celebración, y por qué no poder compartir una tortita, Claudia. Miren, tengo todo completo. Pedro, los varones tenemos kiosco, así que vamos a hacer que chorizo al pan. Así que usted hace como buen chorizo al pan y después pasa por la mesa y las mujeres les regalan una porción de torta. ¿Qué más quieren? Mire, qué fiesta que vamos a tener. Pero el próximo fin de semana, de alguna forma, vamos a recordar la fecha ya de 5 años como Iglesia de Dios El Faro. Y obviamente Dios ha sido extraordinariamente bueno con nosotros y tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque Dios ha bendecido la Iglesia de Dios El Faro, y aún nos queda mucho por seguir, mucho por crecer, mucho por hacer, mucho por mejorar. Pero bueno, los años van pasando de a poquito y nosotros vamos creciendo poco a poco. Así que gracias a todos los que están desde el principio y todos los que se han ido agregando poco a poco a esta gran familia del Faro, que es lo que siempre necesitamos. A veces digo, mucha gente que viene a nuestro servicio, a nuestra iglesia, a veces está sola, a veces no tiene una familia, y qué lindo cuando la iglesia puede transformarse en una gran familia. Entonces cuando alguien no viene, ayer me gustó mucho, ayer Lourdes Cercila, que estuvo enferma por unos días y no pudo venir, ayer cuando entró, toda la gente le dio un fuerte abrazo a Lourdes, que la extrañaban, y obviamente también a Andrés. Y qué lindo, porque yo lo miraba desde aquí y decía, qué bueno cuando podemos ser una familia, y que cuando no estamos alguien nos extraña. Alguien nos extraña, alguien sabe que no estamos. Así que qué bueno, iglesia, cuando podemos, más allá de congregarnos y vernos, también ser una familia, que en los tiempos de hoy, créame que es muy necesario, porque hay mucha gente que por ahí afuera está sufriendo soledad. El mensaje de hoy se titula La palabra y el accionar del Espíritu. El de ayer fue el Espíritu y la palabra. Hoy es un mensaje más o menos parecido, relativo a eso. Es la palabra y el accionar del Espíritu. Ahí ustedes lo tienen en pantalla. La Biblia siempre nos marca y nos dice y nos muestra un paralelo muy fuerte, muy importante en lo que es la palabra de Dios y lo que es el accionar del Espíritu Santo. No son dos cosas independientes, sino que una cosa va con la otra. El Espíritu nunca haría algo en contra de la palabra, y la palabra tampoco haría algo contra el Espíritu. Ellos caminan juntos, accionan juntos, se mueven juntos. Y obviamente que nosotros, para poder tener, si estamos hablando del mes de Pentecostés, lo que tenemos que tener, lógicamente, es esa relación también entre la palabra y el Espíritu. Nosotros no podemos tener un mover del Espíritu Santo ni como iglesia, ni como personas, como seres individuales, si no tenemos un conocimiento de la palabra, y tampoco podemos ver un accionar de la palabra si no tenemos una llenura del Espíritu Santo. Así que hay una relación, obviamente, entre la palabra y el Espíritu. Yo quiero leer con ustedes, esto me encanta. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, cuando todo comienza, cuando aún nada existía. Y yo quiero leer con ustedes esos 3 versículos. Podríamos leer toda la creación, pero vamos a leer solamente esos 3 versículos. Génesis capítulo 1, lo tiene ahí en pantalla. Si usted quiere, voy a leer Reina Valera, no sé si la tenés ahí, para que podamos leer lo mismo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice? Y fue la luz. Leo esto y a mí me surgen ideas encontradas, y a veces a mí me gusta mucho el mensaje evangelístico, aunque hoy no es el tema del evangelismo, pero siempre tenemos que aprovechar. Cuando leo esto, el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Yo puedo pensar en mucha gente que está desordenada y vacía. Yo puedo pensar en mucha gente que está viviendo por ahí en este mundo
con una vida totalmente desordenada, totalmente vacía. A veces cuando salimos de aquí o cuando venimos o salimos a hacer un mandado en nuestro vecindario, encontramos chicos, chicas que realmente tienen una vida desordenada y vacía. Tal vez de alguna forma intentan buscar algo en que aferrarse o en qué creer, pero lo cierto es que son vidas desordenadas y vacías. Pero lo lindo de eso, dice que estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban. Mucha gente hoy vive en las tinieblas, sin ver el camino, sin ver una salida, pensando de que a través de las drogas, del alcohol, del crimen, pueden encontrar una solución a su vida, porque están viviendo una vida desordenada, vacía y viviendo en las tinieblas, porque dice que las tinieblas cubrían todo lo que había. Creo que hoy nuestra sociedad y nuestro mundo está cubierto por una gran oscuridad que tapa y venda los ojos de nuestra gente, especialmente de nuestros jóvenes. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, a pesar de que la gente esté en la oscuridad, a pesar de que hayan vidas desordenadas y vacías. Dice que el Espíritu de Dios se mueve aún sobre la tierra, buscando personas que de alguna forma, en algún momento, quieran abrir su corazón, cambiar sus vidas para que Dios pueda transformarlos y cambiarlos. Porque dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En algún momento nuestra vida estaba desordenada, estaba vacía, estaba en las tinieblas, pero un día Dios dijo sobre nosotros, hágase la luz, y la luz se hizo. Y dice la Biblia que Dios es la luz del mundo. Así que cuando nosotros recibimos a Dios, lo que estamos recibiendo es esa luz de Dios. Pero lo que quiero detenerme es en el versículo 3, que dice que a pesar de que estaba todo tan mal como estaba, desordenado, vacío, tinieblas, dice que aún el Espíritu Santo se movía en todo aquello. Pero mire qué curioso que es esto. El Espíritu Santo se movía, pero el Espíritu Santo no accionaba. El Espíritu Santo se movía sobre la tierra, sobre la faz de las aguas, entre medio de la oscuridad, entre medio del desorden, entre el medio del caos. Ahí se movía el Espíritu Santo, pero nada pasaba. Hasta que Dios dijo, y ahí comienza la creación, Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Y luego sigue todo lo que Dios comienza a hacer a través de la palabra. Dios empieza a ordenar qué tenía que pasar sobre el mundo a través de su palabra, y el Espíritu Santo rápidamente accionaba y hacía lo que la palabra decía que tenía que ocurrir. En este caso, sobre la luz, dice que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. El Espíritu Santo hizo la luz a través de la palabra que fue manifestada por el Padre. La Biblia nos habla siempre de una relación de autoridad entre la palabra y el Espíritu. La palabra habla, la palabra dice, la palabra se ejecuta, y el Espíritu Santo rápidamente acciona para que esa palabra pueda cumplirse. La creación fue hecha a través de la orden del Padre y el accionar del Espíritu Santo. Dios ordenaba, el Espíritu Santo hacía, y esa es la combinación perfecta que Dios tiene para nuestra vida y para la vida de este mundo. Dios dice, y el mundo aún se sostiene a pesar de las crisis, a pesar de lo que pasa. Aún el mundo se sostiene en pie porque la palabra de Dios nos dio vida, y mientras Dios dé vida, el Espíritu Santo nos dará vida. Entonces el mundo se sostendrá hasta que Dios un día pueda decir lo contrario. Así que lo que yo veo en esto, y ahora vamos a pasar a otro pasaje, lo que veo en esto es un equipo o un Dios que trabaja en equipo, un Dios que planifica, y cuando está el plan hecho simplemente da la orden y el Espíritu lo ejecuta rápidamente. Y cuando leía la parte de la creación ahora en la mañana, yo decía, qué tremendo cómo el mundo fue creado a través de la palabra y a través del Espíritu. La palabra, Dios planificaba y Dios decía, hágase las lumbreras, hágase la luz, hágase las montañas, sepárese el mar, y todo comenzaba a ocurrir. Y yo me imagino el mundo viviendo un tiempo de caos interno, porque los cambios en el mundo se producían, y porque el Espíritu Santo, créame que tiene el poder para hacer montañas, para separar océanos. Tiene el poder para hacerlo absolutamente todo, porque el mundo fue creado a través de la palabra y el accionar del Espíritu Santo.
Cuando pienso en ese Espíritu Santo transformando un mundo. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Chile posiblemente. Y cada vez que voy a Chile y paso por encima de las cordilleras, es extraordinario. Yo no puedo creer aquello. Y lo único que voy cuando voy en el avión sobre las cordilleras, lo único que puedo detenerme es decirle: Dios, gracias. Porque son creaciones tan extraordinarias, tan increíbles, y todo fue hecho a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que dice la Biblia que mora en nosotros, y el Espíritu Santo que está dispuesto a que nosotros podamos usar la palabra para Él poder hacer. A veces pienso que el Espíritu Santo está por alguna parte, tal vez sentado ahí adelante, esperando que nosotros lo pongamos a hacer algo. Pero ahí estamos nosotros, a veces minimizando el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que pudo crear el mundo, que pudo mover montañas, que pudo hacer océanos, que pudo formar el sol, la luna. Un Espíritu Santo que puede hacerlo todo. Y a veces nosotros lo tenemos como si fuera un muy buen líder, sentado en el banco, esperando a ver si lo necesitamos. Cuando el Espíritu Santo tendría que ser el dueño, no solamente de nuestra vida, sino el dueño de nuestra iglesia. ¿Qué pasa, iglesia? Si nosotros soltamos el poder del Espíritu Santo, no solamente, como dije, sobre nosotros, sino sobre la iglesia, sobre la comunidad, sobre los amigos. ¿Cuántas cosas podrían suceder si nosotros a través de la palabra simplemente le decimos: Espíritu Santo, transforma, Espíritu Santo, cambia, Espíritu Santo, hazlo? El Espíritu Santo podría hacer cosas extraordinarias que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 9 nos cuenta este relato. Mateo 8, del 5 al 9, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Y mire lo que le dice este hombre. Un centurión, un romano, un soldado. Mire lo que le dice. A veces esto ni siquiera nosotros lo entendemos. Sin embargo, él, a pesar de ser un romano, un soldado, de no ser un seguidor de Jesucristo fiel, dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces me imagino la cara de Jesús mirando a este hombre, y él sigue diciendo: porque yo también, mira cómo entendió este hombre lo que era Jesús. Dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. El hombre logra entender la autoridad de la palabra de Jesús de una forma muy práctica en su vida personal. Él dijo: yo soy un hombre bajo autoridad y también tengo, o sea, él dijo: sé lo que es obedecer porque estoy bajo la autoridad de alguien. Así que si el que está por encima de mí me manda a hacer algo, yo voy a hacerlo porque entiendo la autoridad. Pero también le dijo: soy un hombre que tengo otras personas bajo mi autoridad, y cuando le digo a este: ve, va, no hay problema. Cuando le digo que haga algo, lo hace porque yo tengo la autoridad sobre él. Así que bajo ese concepto tan básico de un soldado, él logra entender la autoridad de Jesús. Él logra entender de que Jesús no tenía que ir, que simplemente tenía que ordenarlo. Que si Jesús ordenaba el milagro tenía que pasar. Porque él comprendió el tema de la autoridad. La autoridad viene de la palabra. La palabra de Dios tiene autoridad. Él entendía que su palabra como soldado romano tenía una autoridad limitada. Él como centurión romano, él podía castigar a un soldado, podía meter preso a alguien, podía hasta matar a alguna persona si él entendía que amenazaba al imperio romano. Él tenía muchas potestades, muchas cosas, pero no podía, bajo la autoridad romana, sanar a su criado. No podía hacer un milagro porque la autoridad que él tenía no llegaba al nivel de los milagros. Pero entiende de que Jesús sí tenía la autoridad para hacer milagros. Él de alguna forma logra entender que la autoridad de Jesús era una autoridad mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Así que Jesús le dice: bueno, voy contigo a sanar a tu criado. Y él le dijo: no,
Y cuando él le dice, no soy digno que entres a mi casa, tal vez lo puedo atar con lo que leímos primero en Génesis. Tal vez el hombre no se creía digno de que Jesús entrara a su casa, a su vida, a su corazón, porque él podía llegar a pensar, a entender de que él era un hombre pecador. Tal vez tenía sangre en sus manos porque había matado a otros, porque él entendía que su vida no era lo suficientemente digna para recibir a Jesús en su casa. Mucha gente que posiblemente nos esté mirando, escuchando de diferentes formas, tal vez esté pensando, yo no soy digno de que Jesús entre a mi casa, a mi corazón, a mi mente, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Tal vez pensamos que nuestra vida está tan lejos de Dios que no merecemos el favor de Dios. Pero déjeme hablar del primer versículo. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, pero Dios es el que nos da la luz para cambiar nuestra vida. Así que a pesar de que este soldado tal vez tenía sangre en sus manos, tal vez no era digno, tal vez era un pecador, tal vez él entendía que no merecía que Jesús entrara, pero Jesús de alguna forma entró, porque entró a través de la palabra y a través del Espíritu. Creo que la vida de aquel centurión, cuando volvió a su casa y encontró a su criado completamente sano, la vida del centurión no volvió a ser la misma, porque él entendió que ese Jesús tenía más autoridad que el propio imperio romano. Nada tiene, nadie tenía y nada tendrá más autoridad que la palabra de Jesucristo. La palabra de Dios es palabra sobre palabra y tiene el poder y la autoridad para cambiar y para transformar, para hacer milagros, para hacer prodigios y para hacer maravillas. Así que este soldado romano se encuentra con un Jesús que no necesita ir solamente, Señor, solamente di la palabra. Vamos a Génesis, solamente dijo la palabra. Qué tremendo es el poder de la palabra de Dios. Qué extraordinario es ese poder que puede cambiarlo todo, puede cambiar nuestra situación. De un momento a otro puede cambiar nuestra situación. Esa palabra que tiene el poder de sacarnos de las tinieblas, de sacarnos del caos, de sacarnos de la soledad, de sacarnos del dolor, de sacarnos del fracaso, de sacarnos del pozo en que estemos. La palabra de Dios nos puede sacar. Solamente necesitamos que Jesús lo diga. El hombre le dijo, solamente di la palabra. Él entendía que si Jesús no decía la palabra, el milagro no pasaría. Porque él no le dijo al criado, mirá, te sanás porque yo escuché a Jesús decir que te podés sanar. No, él fue y le dijo, Jesús, suelta la palabra. Jesús, no vayas a mi casa, no soy digno. Suelta la palabra. Y cuando Jesús se admira de él, suelta la palabra y la palabra acciona rápidamente sobre el enfermo y el enfermo se sana. ¿Saben, iglesia? Lo que usted y yo necesitamos es que la palabra de Dios se accione en nosotros. Entender de que la palabra de Dios tiene el poder a través del Espíritu Santo para cambiar nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de quien nosotros necesitemos que sea cambiada. Dios puede cambiar cualquier vida, porque su palabra tiene poder. Y déjeme leerle algo más, porque usted me dice, bueno, pastor, está todo bien, pero bueno, ese era Jesús. Primera de Corintios 6:19 dice, o ignoráis, mire esto, qué tremendo, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Ahí lo tiene. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? O sea que si dice que mora en nosotros, está en nosotros. Así que yo puedo pensar si el Espíritu Santo está dentro mío, porque yo soy un templo. Entonces estoy lleno del Espíritu Santo. Lo único que yo necesito es, a través de la palabra, accionar lo que ya está dentro mío. No necesito decirle, Señor, si tienes tiempo, envía al Espíritu Santo. No, dice la Biblia que yo soy el templo del Espíritu Santo. Dice que si soy el templo del Espíritu es porque Él está dentro mío. Dice que Él está en nosotros, Él mora en nosotros. Así que si el Espíritu Santo está dentro tuyo,
y la palabra es parte de tu vida, lo que en esta mañana tú tienes que entender, que tu palabra es poderosa, tu palabra tiene la autoridad, porque tu palabra tiene el respaldo del Espíritu Santo. Así que cuando tú dices a este ve, va, y cuando tú dices ven, viene, y cuando dices haz esto, lo hace, porque tú tienes la autoridad del Espíritu Santo que mora en ti. A mí me daría mucha indignación leer la Biblia de que el Espíritu Santo está sobre uno. El Espíritu Santo está solamente sobre el que predica y el resto no tiene nada. No, el Espíritu Santo dice está en nosotros. La Biblia lo habla en plural y te dice a ti y me dice a mí que somos templo del Espíritu Santo. Ahora a veces podemos tener un templo en malas condiciones. Primero puedo tener un templo cerrado, tengo calor. Puedo tener un templo cerrado, así que cuando el Espíritu Santo quiere salir no puede, porque yo lo tengo encerrado adentro de mi templo. Entonces voy, veo los problemas, veo las angustias, veo mi propia enfermedad, mi propia agonía, mi propio dolor. Pero el Espíritu Santo no puede salir de mi templo, porque ahí tengo el templo cerrado y no dejo que el Espíritu Santo salga. Puedo tener el templo, y mire lo que le voy a decir, yo no sé si es así, pero déjeme expresarlo de esta forma, que hasta el Espíritu Santo le dé vergüenza ser parte de mi templo. Nosotros cuando hacemos cursos de plantación de iglesia, lo primero que le decimos a la gente: tenga un templo en condiciones. No podemos tener un templo de millonarios, pero tengamos nuestro templo físico, nuestro lo que vemos, tengámoslo en condiciones para que cuando la gente venga encuentre algo lindo, algo prolijo y algo que le diga qué lindo, qué bueno que soy parte de esta congregación, porque el templo físico, el templo de material es un lugar prolijo y queremos estar en un lugar prolijo. Yo creo que usted no querría estar acá si usted no tuviera sillas, tuviera que sentarse en el piso, si no hubiera cortinas, si no tuviéramos nada, por ahí se nos estaba cayendo y tenemos un palo al medio. Usted diría: yo no quiero ir a ese lugar, no quiero invitar a mis amigos a ir a ese lugar, porque no es un lugar digno. Y a veces el Espíritu Santo en nosotros puede llegar a encontrar un templo que Él no quiere invitar a sus amigos. Él no quiere mostrarse dentro de nosotros porque nuestro templo, nuestra vida no está en la condición que tendría que estar para que el Espíritu Santo nos muestre. Así que lo que usted tiene que hacer: cuide su templo, pinte su templo, hermosee su templo, limpie su templo, téngalo prolijo, téngalo bien, para que el Espíritu Santo pueda, y téngalo abierto, para que el Espíritu Santo pueda entrar y salir al templo, a su vida. Y cuando usted va por la calle, no va usted, va al templo del Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo va entrando y saliendo y hablando y tocando y transformando y haciendo cosas en la gente que a usted lo rodea. Porque el Espíritu Santo está en usted y está en mí, porque somos templo del Espíritu Santo. Así que aquel hombre, aquel romano, entendió esta parte y le dijo a Jesús: Jesús, tú no necesitas ir. Simplemente di la palabra. Simplemente di la palabra. Si Dios hoy dice la palabra a través de ti, si tú sueltas la palabra sobre tu hija, sobre tu hijo, sobre tu amigo, sobre tu vecino, si tú sueltas la palabra tiene poder para cambiar y para transformar lo que tenga que ser cambiado y transformado. No hablamos de locuras, hablamos de poder de Dios. La palabra que tú tienes dentro del templo, que eres tú, tiene el poder de transformar el mundo, de formar montañas, de formar mares, de dar vida. Todo puede hacerlo el Espíritu Santo a través de la palabra. Ahora, la palabra dice que nosotros somos muchas cosas y que nosotros podemos hacer muchas cosas que no las hacemos. Tal vez no las hacemos porque tenemos el poder de la palabra guardado y no nos animamos a decirle: Espíritu Santo, ¿por qué no vas? Espíritu Santo, ¿por qué no haces el milagro? Espíritu Santo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Espíritu Santo, transforma. Espíritu Santo, cambia. Espíritu Santo, toca. Pero posiblemente el Espíritu Santo está entre nosotros. Tal vez tú tienes tu templo hermoso, precioso, pero tienes el Espíritu Santo como un asistente más en tu templo.
Suelta al Espíritu Santo y déjalo moverse a tu alrededor. Deja que cuando tú vayas al trabajo el Espíritu Santo sea parte de ti. Que ese mover del Espíritu Santo empiece a tocar y a transformar personas que están a tu alrededor. Recuerdo un día fuimos a visitar a alguien que estaba en un problema crítico familiar. Y entramos a su casa y nos sentamos a conversar. Hablamos. Y a los 2 o 3 días me encuentro con el esposo y me dice el esposo: pastor, cuando usted entró a mi casa, entró una paz tan grande que se me fueron las ganas de discutir. No quería discutir, no quería pelear, solamente tenía paz. Y cuando lo hablé con mi esposa me dijo: yo sentí la misma paz. Pastor, mi casa no es lo mismo desde el día en que usted fue hasta ahora, porque en nuestra casa quedó la paz. No es que la paz sea algo que yo pueda agarrar como agarro esta tablet. La paz va con nosotros y la paz le pertenece al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es paz, es tranquilidad, es bienestar, es armonía, es amor. El Espíritu Santo, cuando usted entra en un trabajo, puede haber un momento de crisis, pero cuando usted entra la paz de Dios. Puede haber dolor, pero cuando usted entra, el dolor tiene que desaparecer. Puede haber enfermo, pero cuando usted entra, el enfermo te tiene que sanar. Puede haber lo que tenga que haber, pero cuando usted entra, algo tiene que cambiar. Porque la palabra hace accionar el mover del Espíritu Santo. Entre con un Dios te bendiga, entre con un Dios es bueno, entre con un gloria a Dios. Deje que los demás escuchen al Espíritu Santo hablar a través de usted. Y cuando usted suelta al Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo comienza a divertirse. ¿Sabe algo? Creo que cuando Dios dijo para hacer las montañas, las grandes alturas, lo profundo del mar, creo que no tuvo que decirle al Espíritu Santo cómo hacerlo. El Espíritu Santo comenzó a divertirse creando cosas que hoy nos asombran. Comenzó a formar y a hacer y a crecer. Y el Espíritu Santo es creativo. Cuando usted entra y suelta al Espíritu Santo en el medio de una reunión, créame que algo empieza a suceder, porque el Espíritu Santo es creativo y empieza a cambiarlo y a transformarlo todo. Todo puede ser transformado. He visto personas que cuando están conversando con un cristiano se ponen a llorar, le dicen: no sé por qué lloro. Yo sí sé por qué lloras. El Espíritu Santo está tocando vidas, corazones, transformando y buscando el arrepentimiento. Dale un aplauso al Espíritu Santo, por favor. Y quiero decir algo que no quiero por favor que sea una herejía o algo que usted mañana sea polémico. Pero Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Pero antes de comenzar su ministerio, Él se fue a buscar una relación directa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre Él como paloma, pero luego se va 40 días a buscar una relación personal con el Espíritu Santo. Él no salió siendo un 100% hombre. No salió simplemente a decir: bueno, yo soy Dios, puedo, voy solo, no necesito al Espíritu Santo. Él fue a buscar una relación íntima con el Espíritu Santo. Y cuando estaba lleno del poder del Espíritu Santo, Él salió al mundo a predicar. Y los milagros y los prodigios los hacía el Espíritu Santo que iba con Él. La palabra dice que el Espíritu de Dios va con nosotros y hace milagros. El Espíritu Santo caminaba con Jesús. Y Jesús hizo lo que hizo porque el Espíritu Santo estaba con Él. Ni siquiera Jesús, entienda lo que digo, ni siquiera Jesús se atrevió a caminar por el mundo sin estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué nos hace creer a nosotros como iglesia que podemos ir a caminar por el mundo sin estar llenos del Espíritu Santo? Necesitamos estar llenos del poder de Dios. Necesitamos lo que Jesús necesitó: palabra y espíritu. Y eso le daba la autoridad que el romano le dijo: Señor, no necesitas ir, solamente di la palabra. Y la palabra tiene el poder para hacer milagros. Mi hermano, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Y cuando soltemos la palabra hará milagros, señales, prodigios, maravillas. Porque la palabra tiene el poder de mover el Espíritu de Dios.
Es un mes donde vamos a buscar del Espíritu Santo, este Espíritu Santo. Y cuando terminemos este mes, cuando terminemos la vigilia, cuando terminemos el culto de Pentecostés, tenemos que salir de aquí tan llenos del Espíritu Santo que no volvamos a ser los mismos. Que el mundo pueda ver en nosotros personas diferentes. Usemos este tiempo como lo usó Jesús en el desierto, buscando una relación con el Espíritu Santo. Lea la Biblia sobre el Espíritu Santo. Ore para que Dios lo llene de su Espíritu. Entienda que usted es un templo del Espíritu. Limpie su templo. Hágalo brillar, hágalo relucir. Prepare su cuerpo, prepare su mente, prepare su corazón para recibir al Espíritu Santo de Dios. Y me encanta, y con esto termino. No es un espíritu cualquiera. Es un Espíritu Santo. Gonzalo. Tremendo. Un Espíritu Santo de Dios. Dios necesita un templo precioso. Y Él va a entrar en ti y te va a empezar a usar como un instrumento. Y Dios va a empezar a cambiar muchas cosas que están a tu alrededor, posiblemente que no están funcionando bien, pero Dios las hará cambiar y las hará funcionar, porque Él tiene el poder para transformar vidas. Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Pónganse de pie, por favor. Pasen el músico, por favor. Iglesia, hoy es una linda mañana para poder buscar de esa presencia tan linda del Espíritu. Hoy es un buen momento para decirle: Señor, prepara mi templo. Dios, prepara mi templo. Hoy